Vamos a conversar con el profesor Martín Pulgar. Voy a pedir a la producción que nos hagan el enlace con el profesor Martín Pulgar para conversar justamente sobre los detalles, analizar en profundidad las implicaciones, las repercusiones de las elecciones en Rusia. Mientras les comparto, les digo que vamos a estar, estamos conectados vía TikTok, mi cuenta @soyarellán. Estamos transmitiendo desde el comienzo de esta emisión, la tercera de En Contextos Radio, por la señal de Venezuela News 104.9 FM. Antes de me confirme la comunicación con el profesor Martín Pulgar, quien es profesor académico, también analista de temas internacionales, vamos a leer algunos mensajes de las personas que se nos conectan a esta hora y desde donde nos ven o escuchan. Desde San Diego, Anzoátegui, nos manda @Yoli, saludos. También tenemos desde Carabobo, Guacara, a Zulay Córdoba, quien se nos conecta por la señal de TikTok, @soyarellán. Irma Hernández también nos escribe, nos manda amables palabras por esta vía. Desde Falcón, el John es @el John nos escribe desde Falcón. Desde Estado Táchira, Eduardo Moncada también nos envía mensaje por la cuenta de TikTok. Estamos en directo. Se puede conectar por @soyarellán en TikTok. Acá en nuestro programa En Contextos Radio por Venezuela News 104.9 FM. Nos confirman que ya estamos enlazados vía telefónica con el profesor Martín Pulgar. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes a ustedes, a toda la oportunidad que me brinda para hablar de este tema de Rusia y las elecciones. 2:17 de la tarde, profesor. Bueno, sus consideraciones, su visión respecto a la valoración que deberíamos tener o compartir con la audiencia sobre la importancia de estas elecciones en Rusia. ¿Por qué son trascendentales? ¿Por qué son tan atacadas e importantes para la geopolítica? Sí, de alguna manera hay que visualizarlo primero desde la personalidad del presidente Putin, ¿no? La personalidad del presidente Putin tiene una connotación muy importante, él como figura personal, pero por supuesto detrás de él como una figura significativa está todo lo que significa Rusia, la Federación Rusia, este gran e inmenso país en lo geográfico, pero también en lo cultural, en lo económico, que viene paulatinamente consolidándose como un actor geopolítico y geográfico de primer orden a nivel global. Un intento importante, histórico también por parte de las potencias europeas y de los Estados Unidos de minimizar el papel de Rusia en sus diferentes institucionalizaciones, pues primero como imperio, luego como Unión Soviética y ahora como Federación Rusa. Siempre ha existido un intento de menospreciar este peso geopolítico de esta unidad espacial llamada Rusia en sus diferentes denominaciones, y ahora vuelve ese intento permanente de destruir o por lo menos minimizar ese papel histórico de Rusia. Ahora lo podemos observar prácticamente en este esfuerzo de despreciar, inclusive minimizar, no darle papel de lo que significa este proceso electoral de punto de vista global, no solamente porque coloca a Rusia como ese actor importante y relevante a nivel global, sino que también expone su papel económico, y el intento ahora pareciera doler muchísimo a Occidente este triunfo que están prácticamente desempolvando y volviendo a colocar en primera línea los tambores de la guerra, prácticamente detener a Rusia a través de algún esfuerzo de características de guerra abierta, porque hasta ahora Rusia ha tenido un esfuerzo, le han hecho una guerra híbrida, multidimensional, de diferentes formas, para impedir su ascenso, impedir su colocación como una potencia global de primer orden. Bien, 2:20 de la tarde, estamos conversando con el profesor y analista de temas internacionales Martín Pulgar. Martín, una consideración que se repetía bastante, no creo que de manera muy casual, en medios occidentales, incluso que reportaban dentro
de Rusia, muy cerca del Kremlin, es que decía que con este resultado de 87% y los cuestionamientos que se virtieron antes sobre el carácter libre democrático de las elecciones, Rusia estaba más aislada que nunca. ¿Se puede un país con las dimensiones y capacidades y los recursos con que cuenta Rusia y que ahora se ha colocado como la primera economía de Europa, puede estar aislado, como dicen los medios occidentales? Sí, de alguna manera Occidente ha pretendido, como te decía, minimizar el papel de Rusia en la historia. Ahora viene este esfuerzo de cancelación de su papel histórico y bueno, digamos, siempre están planteando un aislamiento, digamos, habría que deshilachar buena parte de esa visión de aislamiento de Rusia. Por supuesto, las 14.000, 15.000 sanciones que se le han aplicado a Rusia no han podido aislar a Rusia de su papel histórico y de su peso económico y geopolítico global. No lo han podido hacer. Es una acción por parte de Occidente, no a partir de la acción especial militar en Ucrania ejecutada hace poco tiempo, hace 2 años. Esto tiene muchísimo más tiempo, esto tiene desde 2008 inclusive, se puede decir que es una época sistemática a partir de todas las acciones que pasaron en el Cáucaso y en ese pequeño conflicto que se dio entre Georgia y Rusia. Por el intento de Georgia de intentar controlar las zonas separatistas o zonas independentistas de Osetia del Sur y de Abjasia, ese esfuerzo vuelve a colocar una confrontación abierta, ya se va cocinando desde previamente, inclusive a través de un esfuerzo de primaveras de colores, primaveras naranjas, y estas calificaciones en Ucrania y en estos países soviéticos, que es el esfuerzo de Occidente de ir rodeando nuevamente a esa configuración de Rusia, de Federación de Rusia, y el intento de balcanizarla, lo que se llama, que no es más que fragmentarla. Aislarla del mundo, imposible. De hecho, se ha demostrado no solamente su crecimiento económico, sino también su posicionamiento. Han ampliado el escenario de cooperación, digamos, con el Asia a partir de los socios que tienen con China, con la India, con Vietnam, con el Asia del sur asiático, pero también con África. La presencia de Rusia en África ahora es más importante. Se puede decir que el objetivo de Rusia durante mucho tiempo se vinculó más a Europa. Creía que buena parte de su futuro estaba en su europeización, cuando ahora se ha demostrado que nunca la han aceptado en ese club y que el mundo está girando hacia Asia, hacia otros perfiles como África y como América Latina, y Rusia también ha profundizado estas relaciones de lo que se ha llamado el sur global, es decir, una nueva configuración de poder, de pesos estratégicos internacionales, donde está buena parte de ese sur global, cada vez motorizando la economía global, y Europa y el Asia y el Occidente colectivo perdiendo cada vez más influencia en ese escenario global. Martín Pulgar, 2:24 de la tarde, decías un dato muy importante, 14.000 sanciones, más de 14.000 sanciones en contra de Rusia, el país sometido a más medidas coercitivas unilaterales por parte de Occidente, estas diseñadas con el objetivo de descarrilar, de someter, de arrodillar a Rusia por medios económicos. Sin embargo, no han podido hacerlo, y uno de los casi o poco más de 30 países en el mundo sancionados por Occidente. También quiero revisar contigo, Martín, otra información que toca a Rusia, Ucrania y a Francia. La semana pasada el presidente Macron ofrecía una entrevista a 2 periodistas de la prensa local, y en uno de ellos había dicho que Rusia no debe ganar esta guerra. Vamos a revisar a continuación a la producción el sonido 1 de Emmanuel Macron, y voy a revisar contigo tus consideraciones respecto a esta declaración hecha por el presidente de Francia. Sonido 1 de Macron a continuación para analizarlo con Martín Pulgar en esta entrevista.
Nosotros tenemos un objetivo. Rusia no puede y no debe ganar esta guerra. Desde hace 2 años hemos ayudado a Ucrania y si las cosas llegan a degenerarse, solo sería responsabilidad de Rusia. Y nosotros... Esto quiere decir que si hoy decidimos ser débiles, si frente a alguien que no tiene límites, frente a alguien que ha cruzado todos los límites que nos había dado, si le decimos ingenuamente, no iremos más allá de aquí o de allá, en ese momento no estamos decidiendo la paz, sino la derrota. Escuchábamos a Emmanuel Macron. Desde tu consideración, ¿qué significa esta declaración del presidente francés en donde dice que hay que impedir a toda costa que gane Rusia? ¿Eso significa escalar el conflicto o no? Sí, por supuesto que podría significar un escalamiento del conflicto, pero aquí hay que verlo bajo varias perspectivas estratégicas y hasta metaestratégicas. Aquí lo que se está jugando de alguna manera Macron es la búsqueda de un liderazgo en la Unión Europea para terminar de consolidar ese proyecto que ha estado de alguna manera en cuestionamiento en lo interno de la Unión Europea. Entonces, ¿qué mecanismo mejor para tú crear cohesión que un enemigo exógeno, que un enemigo externo? Y se usa a Rusia como el instrumento para esa consolidación de un papel de liderazgo de Francia en la consolidación de ese papel de la Unión Europea, bastante cuestionado en lo interno por sus pueblos y hasta por muchos de sus dirigentes nacionales de los países miembros de esa instancia. Entonces usa a Rusia como un instrumento para la amenaza, ¿no? Estamos siendo amenazados, convierte el conflicto que para Europa no sería existencial, para Rusia sí lo convierte en existencial. ¿Por qué? Porque necesita ese lobo que persiga a esa damisela en minusvalía que sería la Unión Europea. Entonces aquí estamos viendo cómo búsqueda de una consolidación, porque si Europa no se consolida ante un adversario o se consolida como proyecto político, tenemos al otro gran enemigo que la está absorbiendo y la está destruyendo, que es los Estados Unidos, prácticamente destruyéndola desde el punto de vista económico. Entonces necesita Europa para sobrevivir una Unión Europea sólida ante un adversario que sería Rusia, que la plantea un enigma militar en uno de sus costados, pero también a los Estados Unidos, que no lo puede enfrentar abiertamente, pero que necesita consolidarse para poder sobrevivir como unidades nacionales inclusive. Entonces aquí hay algunos elementos metaestratégicos que van más allá de solamente el conflicto de Ucrania y del conflicto con Rusia. Aquí hay otros grandes elementos de la consolidación o del intento de consolidar a la Unión Europea como una unidad geopolítica que influye en el escenario global, que en este momento prácticamente está perdida. Entonces usan, por supuesto, la excusa de Rusia, pero este discurso puede ir calando en los estados fundamentalmente fronterizos que han sido adversarios históricos de Rusia, que sienten un temor o que de alguna manera consideran que parte también de sus consolidaciones como proyectos nacionales pasa por el enfrentamiento con Rusia. Lituania, Letonia, Estonia, los países bálticos tienen minorías importantes rusas que prácticamente han sido descartadas, negadas su participación en esos países, importantes participaciones de unidades rusas o prorrusa en Ucrania, pero también en Georgia, en fin, en estos países, en el caso de Moldavia, con una minoría importante prorrusa en Transnistria y en una de las provincias autónomas que tiene. Todos estos elementos, digamos, configuran un problema para esa unidad, esa Unión Europea y de terminar de consolidarla como proyecto visible a futuro, e inclusive ante las amenazas de una globalización que no termina de encajar Europa, fundamentalmente por los retos planteados hasta por la misma China. Entonces este discurso está enmarcado en torno a eso. Francia, líder de la Unión Europea, ante un enemigo feroz, así se vence, pero también ante unos adversarios geopolíticos que digamos, si no termina de consolidarse la Unión Europea, perderían de alguna manera buena parte de la posibilidad de existencia en el futuro.
En 2:29 de la tarde está sintonizando Venezuela News Radio 104.9 FM en Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Estamos en entrevista con el profesor Martín Pulgar. Quiero revisar contigo una última consideración y relativa a esta entrevista de Emmanuel Macron concedida a los medios franceses, que no solo tiene repercusiones internas, sino que tienen una proyección internacional y que compromete la seguridad no solo de Europa, sino también del mundo, porque un conflicto entre Europa y Rusia tendría implicaciones globales. Y es esta parte en la que Macron, sonido número 3 para la producción, asegura que el único responsable de lo que suceda en el desarrollo de este conflicto sería Rusia. Sin embargo, es Francia, la Unión Europea, que escala estas tensiones más allá del conflicto como ha estado planteado, en donde los países de la OTAN siguen enviando armamento a Ucrania, se siguen enfrentando a Rusia a través de un escenario tercerizado que sería Ucrania y a través de un ejército también como el del régimen de Kiev para medirse en contra de Rusia. Ellos están escalando el conflicto a través de esos medios. Sin embargo, acusan a Rusia de ser el que va a complicar la situación cuando le están vertiendo estas clases de amenazas. Sonido 3 de Emmanuel Macron y seguimos hablando con Martín Pulgar. El único responsable de lo que suceda es el régimen del Kremlin y no nosotros. Nunca vamos a lanzar una ofensiva, nunca tomaremos la iniciativa. Francia es una fuerza de paz. Simplemente hoy, para que haya paz en Ucrania, no hay que ser débil. Por eso, lúcidamente tenemos que mirar la situación y con determinación, voluntad y valor tenemos que decir que estamos dispuestos para poner los medios que nos permitan alcanzar nuestro objetivo y no dejar ganar a Rusia. Nunca tomaremos la iniciativa, somos una fuerza de paz, lo dice Emmanuel Macron, presidente de Francia, quien al mismo tiempo está diciendo que hay que enviar tropas europeas a Ucrania para impedir a toda costa que Rusia gane esta guerra. ¿Cómo se entiende esta declaración en dos sentidos? Te provoco, pero al mismo tiempo no voy a tomar la iniciativa. Propongo enviar más tropas a Ucrania para escalar aún más el conflicto, pero resulta que Rusia va a ser el culpable si esto empeora. Sí, de alguna manera, digamos, en ese papel de liderazgo de Macron, que quiere liderar Europa versus un enemigo como Rusia, también la escalada de la posibilidad de un conflicto, de la participación activa de las fuerzas militares, en este caso francesas, que al final van a derivar o podrían derivar en una participación directa de la OTAN, lo que abre un espectro de posible guerra nuclear por el uso de armas nucleares en una respuesta de cualquiera de los dos actores, inclusive ante una amenaza existencial por parte de la OTAN o por parte de Rusia. Abre un escenario que preferiríamos inclusive a veces hasta no pensarlo, porque el enemigo es la guerra misma. Pues la guerra nuclear es un factor de destrucción de cualquier escenario regional y mundial. Pero de alguna manera el triunfo de Rusia prácticamente estaba cantado desde un inicio de este conflicto. El que incentiva la confrontación para una derrota estratégica es Occidente, a pesar de que no importara que Ucrania venciera o ganara, no era importante, porque lo que había detrás era la derrota estratégica de Rusia, que es lo que no se ha producido. Y al no producirse, entonces necesitan de alguna manera aliviar tropas de Ucrania que están protegiendo las fronteras, por ejemplo, en Bielorrusia, colocarlas ahí para que esas tropas ucranianas vayan al frente, pero al final sería prolongar la agonía de un conflicto que pudo haberse resuelto ya hace 2 años tempranamente con la firma de algún convenio de paz que permitiera plantear los objetivos que había planteado Rusia inicialmente, que era un nuevo esquema de seguridad para Europa. ¿Cuáles eran tus temores? ¿Cuáles son mis temores? Y vamos a acordarnos en función de zonas de contención, zonas colchón, espacios de no confrontación y de neutralidad que permitieran ni que Europa se sintiera amenazada, ni que Rusia se sintiera amenazada. Era relativamente sencillo, ¿no? Decirlo, a veces más difícil concretarlo, pero era el espacio de negociación acordado. Y por supuesto, el caso de Crimea, que ya
inclusive dentro de los analistas de hace muchísimo tiempo se consideraba que Crimea, que era una tierra rusa, una comprensión rusa, tenía la intencionalidad de reintegrarse a la Federación Rusa. Ese es un tema que Occidente sabía que se podía resolver a través de negociaciones y acuerdos, pero aquí lo que jugó fue el interés de Occidente de usar Ucrania para debilitar y destruir estratégicamente a Rusia, algo que no han logrado. Entonces ahora se plantea una intervención abierta, especialmente para impedir como excusa el avance de Rusia hacia Ucrania, hacia Odessa. Bien, escuchábamos a Martín Pulgar, él es académico, profesor y analista en temas internacionales, a quien queremos agradecer su disponibilidad para compartir con la audiencia de En Contexto Radio de Venezuela News 104.9 FM sobre, primero, lo que repasábamos, la elección presidencial en Rusia, la importancia geoestratégica de la victoria de Putin, con más del 87%, y también sobre las declaraciones de Macron con respecto a escalar el conflicto contra Rusia, sin embargo decir que ellos no son los culpables. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, corresponde hacer nuestro primer receso musical. Le quiero recordar mis puntos de contacto en las redes sociales. Me puedes conseguir en TikTok y en X con @soyareyam. Déjame leer, Ricardo, unos mensajes por acá de las personas que nos sintonizan por la emisora y también por el TikTok. Nos escribe Heredie Piaspam desde el Estado Bolivariano de Mérida, nos dice que hacemos excelente trabajo. Muchísimas gracias por sus amables consideraciones. También, déjame seguir revisando, por acá del Estado Aragua, Richard Hernández en sintonía con nuestro programa. También tenemos por acá desde la Candelaria, Caracas, Zaida Guerrero se nos conecta y nos manda saludos. Nebur Aral desde Valencia, Estado Carabobo. Diógenes Cibada 99 desde Yaracuy. @Facho, saludos desde Puerto La Cruz. Mariae 2075 desde Valencia. Muchísimas gracias por sus mensajes, por la conexión a través de las redes sociales en TikTok y también por la sintonía que nos dispensa por Venezuela News Radio 104.9 FM. También recuerde que no solo nos puede escuchar, también nos puede ver a través de la señal en streaming por YouTube. Por aquí también nos puede sintonizar. Ricardo Miranda, nuestro operador, vamos a la pausa. Receso musical y al regreso vamos a estar revisando qué está sucediendo en Haití. Tenemos también contacto programado con Daniela Rodríguez, licenciada en Estudios Internacionales, diplomática y doctorada en Seguridad de la Nación, entre otras especialidades que tiene en su abultado currículum. Con ella vamos a revisar qué está sucediendo en Haití.